Capítulo 2. Los 5 ministerios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 11, 13. El trabajo de los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es como el proceso agrícola. El papel del apóstol es como el del pionero. Corta la maleza, despeja los árboles y lucha contra cualquier ataque hostil del enemigo. Hace que sea seguro cultivar. De la misma manera, el apóstol se adentra en un territorio nuevo y lo prepara para el avance de la iglesia. Esto puede ser ir a grupos de personas no alcanzadas. Esta es el área del ministerio que a menudo llamamos misionera. También podría significar ir a áreas del ministerio no alcanzadas que no se han explorado previamente. El profeta es como el labrador. El labrador deja al descubierto la tierra en grandes trozos. Él determina la dirección de las hileras de cultivos. De la misma manera, el profeta señala la dirección de la iglesia. El maestro es como la rastra. La rastra toma lo que los labradores han volcado en grandes trozos y lo rompe en trozos más pequeños de tierra que son buenos para plantar. De manera similar, el maestro toma lo que Dios ha declarado a través del apóstol y los profetas y establece la doctrina, las enseñanzas que edifican a la iglesia. El pastor es como el agricultor que planta y cuida la cosecha. Se asegura de que reciba la cantidad adecuada de agua. Lucha contra cualquier intruso que pueda dañarlo. Elimina cualquier maleza que pueda intentar estrangular los cultivos o evitar que entre la luz y limitar el crecimiento del cultivo. La fertiliza, activa la cosecha para llevarla completamente a la madurez y se asegura de que la cosecha sea abundante. De la misma manera, un pastor atiende a su rebaño, les da de comer la palabra de Dios, los protege de aquellos que puedan intentar manipularlos o desviarlos de su camino. El evangelista es como el cosechador. El recolector recoge la cosecha una vez que ha sido cuidada y llevada a su plena madurez. De manera similar, el evangelista está especialmente dotado para atraer personas al reino. Es el deber de cada miembro plantar semillas y regarlas. El evangelista les ayuda a traer la cosecha. ¿Cuáles son las características claves de los apóstoles y profetas? Y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente, apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Primera de Corintios 12:28. Los apóstoles son los primeros en orden. Pablo dice que Dios nombró primero apóstoles y segundo profetas. La palabra traducida primero proviene del griego protón, que significa primero, en tiempo, lugar u orden. Para establecer la iglesia en un nuevo territorio, la unción apostólica es lo primero, la unción primaria. Oraciones de avanzada. En el ejército de Dios, los apóstoles son las fuerzas expedicionarias marinas. Así como se asigna una fuerza expedicionaria para atravesar las líneas enemigas y establecer un campamento base para el resto de las fuerzas, los apóstoles traspasan las líneas enemigas y establecen los cimientos de la iglesia. Militancia. Como fuerza expedicionaria, son despiadados al atacar al enemigo, ya sea el diablo trabajando a través de espíritus religiosos en la iglesia o de otras formas mundanas. En este papel,
exhiben la característica que Jesús nos mostró cuando limpió el templo. Los apóstoles son enviados por Dios para romper las posiciones atrincheradas del enemigo y limpiar la iglesia de ellos para permitir que se manifieste la gloria de Dios. Muestra el amor del Padre. ¿En qué es el apóstol primero? Jesús dice: en esto todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Juan 13:35. Entonces, la primera unción de cualquier profeta, la primera unción de cualquier apóstol, la primera unción de cualquier ministro debe ser que se amen unos a otros. El apóstol, ante todo, debe poder demostrar el amor de Dios a los demás. Si no demuestra sobre todo el amor de Dios, entonces no es verdaderamente un apóstol. Jesús nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mateo 7:15-16. Un verdadero profeta, un verdadero apóstol, un verdadero pastor, un verdadero maestro o evangelista demostrará ese fruto del Espíritu por el cual Jesús dice que sabremos que Él es un discípulo, que se aman los unos a los otros. Si ese fruto no está presente, entonces debemos tener cuidado con ellos. Pablo enfatizó el mismo principio. Después de declarar que Dios ha dado primero apóstoles, segundo profetas en 1 Corintios 12:31, dicen: pero deseen fervientemente los mejores dones. Mas yo os muestro un camino más excelente. La forma más excelente de la que Pablo estaba hablando era amor, como detalló en el capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13:1. Si una persona sale afirmando ser apóstol o profeta, pero no tiene amor, es solo un platillo que resuena. Solo hace ruido para llamar la atención sobre sí mismo y su ministerio. No puede tener un impacto en el reino de Dios sin amor. Los apóstoles proporcionan el fundamento a la iglesia a través de la unción que Dios les dio para construir. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. 1 Corintios 3:9-10. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:19-22. Un factor fundamental es que no solo puede construir, sino que construyen donde Dios quiere y de acuerdo con el plano que Dios les da. Así como los cimientos de un edificio sustentan al resto del edificio y determinan su estabilidad, los apóstoles y profetas brindan el mismo apoyo fundamental a la iglesia. Como en un edificio, los cimientos son lo primero en orden. Entonces, con la iglesia, la unción apostólica y profética debe ser lo primero para que la iglesia se edifique sobre una base adecuada. Proporcionan un apoyo fundamental a la iglesia al manifestar en la tierra lo que Dios está declarando en el cielo. Un apóstol con un profeta discierne la mente de Cristo para su iglesia tanto a nivel local como global. Esta unción para edificar la iglesia según el modelo de Dios
es la característica distintiva del apóstol y profeta. Trabajo en equipo, trabajo en red. Al construir, el apóstol y el profeta establecen la doctrina que define un nuevo orden y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42. Los judíos que se convirtieron el día de Pentecostés no continuaron en el antiguo orden judío, sino que siguieron la doctrina que enseñaron los apóstoles. Esta doctrina no fue algo que ellos inventaron, sino que era la que fue recibida de Jesús. De la misma manera, los apóstoles y profetas modernos escuchan la palabra de Dios y la establecen en la tierra. Es necesario que haya una asociación entre apóstoles y profetas. El profeta está especialmente dotado para escuchar la voz de Dios. El apóstol tiene el don de construir esto en la tierra. Así se edifica la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No solo los apóstoles trabajando por sí mismos, no solo los profetas trabajando por sí mismos, sino los apóstoles y profetas trabajando juntos para escuchar la voluntad de Dios y edificarla en su iglesia. Entonces, si alguien dice ser un apóstol o profeta, pero es un llanero solitario, fuera de la relación con otros apóstoles y profetas, él no es lo verdadero. Los verdaderos apóstoles y profetas siempre trabajan juntos para proporcionar el fundamento de la iglesia, en lugar de por separado para construir sus propios reinos. Actitud de un siervo. Según el pastor Cosmas y Lechuk-Gu, el liderazgo de servicio significa capacitar a otros para que cumplan el propósito de Dios para sus vidas. Se trata de acercarse a la otra persona y ofrecerle cualquier asistencia posible que ayude a la persona a descubrir y desarrollar sus dones y utilizarlos en el servicio del Señor. Permite que otros cumplan el mandato de Dios sobre sus vidas. El enfoque del liderazgo de servicio son las personas a las que se debe cuidar y no meramente el trabajo a realizar. Esto no significa que un líder servidor no sea un triunfador. Significa que no vea a las personas como meras herramientas a utilizar para lograr sus objetivos. El liderazgo no se trata de cuántas personas te sirven a ti, sino a cuántas personas tú sirves. Mosi Madugba, comprensión del nuevo mover profético y apostólico de Dios. Pablo dijo: y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Segunda de Corintios 12, 14 y 15. Esto expresó el deseo de Pablo de servir a la gente, de guardar algo para ellos. Aunque los apóstoles y profetas fueron nombrados en la primera posición, una posición fundacional, esto no los hace mejores que otras partes del ministerio. Como los ministerios apostólico y profético son una parte fundacional de la iglesia, funcionan en una posición de soporte, incluso cuando brindan liderazgo a la iglesia. Es mundano pensar que el liderazgo significa tener señorío sobre la gente. Jesús dio el ejemplo de liderar con mentalidad de siervo. Un apóstol o profeta dado por Jesús tendrá el mismo carácter de siervo que Jesús. Los apóstoles y profetas no se sientan en la cima de la iglesia, siendo sostenidos por ella. Los apóstoles y profetas están en la base de la iglesia y le brindan soporte. Pablo, un apóstol, dijo que con gusto lo gastaría y se gastaría por sus almas. Este es el carácter de un apóstol. Son enviados con poder. Cuando Jesús envió a los 12 apóstoles, les ordenó: sanad enfermos, limpiad leprosos,
resucitad muertos, echad fuera demonios. Mateo 10, 8. Jesús les estaba diciendo que salieran e hicieran las mismas cosas que él había hecho. Esto también fue cierto para los apóstoles que fueron agregados después de los 12 originales. Pablo dijo: verdaderamente se cumplieron las señales de un apóstol entre ustedes con toda perseverancia en señales, prodigios y proezas. Segunda de Corintios 12, 12. A medida que se envían apóstoles para atravesar ciertas barreras, atravesar ciertas áreas que la iglesia no ha podido penetrar previamente, es necesario que haya una unción especial. Jesús nos dijo: a menos que ustedes vean señales y maravillas, de ninguna manera creerán. Juan 4:48. Por eso se dan señales y prodigios para que la gente crea a fin de hacer avanzar el reino de Dios. Entonces, en el nombre de Jesús, Él hace las mismas cosas que Jesús. Estas señales hechas con autoridad y el carácter de Jesús no glorifican al apóstol, sino a Jesús que lo envió. Llamado y ungido por Jesucristo. En Efesios 4:11, Pablo dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles. El apóstol y el profeta no se designan a sí mismos ni son promovidos a ese cargo. Son llamados por Dios y entregados a la iglesia. Pablo se describió a sí mismo como un apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Gálatas 1:1. Esta característica de un apóstol o profeta es fundacional. Sin un verdadero llamado, no habrá manifestación de señales y maravillas, ningún avance, ninguna actitud de siervo, pero lo que se revela es un individuo que desea manipular y controlar a las personas, usurpando una autoridad que no es verdaderamente suya, un sátrapa. Un verdadero apóstol o profeta se puede distinguir de un sátrapa por su fruto. Un sátrapa, que puede llamarse a sí mismo apóstol o profeta, se preocupará por promoverse egoístamente a sí mismo, lo que lleva a confusión y toda maldad. Santiago 3:16. Mientras que un verdadero apóstol o profeta se preocupará por cumplir los propósitos de Dios y exhibir su carácter de amor. Los apóstoles y profetas son dones para el cuerpo. Estos dones son diferentes, pero no más importantes que los de pastores, maestros y evangelistas. Entonces, uno no es ascendido de pastor a apóstol o profeta. Un apóstol no es un ascenso a un puesto de gobierno. Habrá algunos que intentarán asumir el título de apóstol a fin de afirmarse en una posición de gobierno sobre la gente. Intentarán afirmarse como una especie de papa protestante. Esto no fue para lo que Jesús dio un apóstol o profeta. Los dio para servir a la iglesia y dar su vida por la iglesia, no para ser señor de ella. El apóstol y el profeta son dones para el cuerpo, para sostener el cuerpo de Cristo y edificarlo, junto con los dones del pastor, maestro y evangelista, en la cabeza que es Cristo.